Mientras escriben estas líneas, Colombia se ha convertido en una mezcla entre la emergencia de grandes preguntas para los científicos y líderes sociales, cómo conseguir una paz estable y duradera, cómo se piensa la paz cuando el objeto de las ciencias sociales ha sido la guerra y la violencia, etc. Un clima de esperanza cargado paradójicamente de incertidumbres, la implementación de los acuerdos, los efectos políticos del mismo en la campaña electoral que se avecina, el diálogo con el ELN, etc. Y un resurgimiento de técnicas tanatopolíticas por parte de estructuras financiadas por esquemas mafiosos y reciclados de los actores violentos, paramilitares, guerrillas, BACRIM, etc. En este contexto complejo y convulso, bien vale la pena hacerse la pregunta por el papel de quienes hacemos filosofía en este país. Y no me refiero solo a la pregunta de dónde están los filósofos, sino especialmente a qué piensan los filósofos colombianos acerca de esta realidad. Pensamiento y realidad se entrecruzan, se afectan, se producen y se enfrentan todo el tiempo. Todo aquel que se diga filósofo sabe que esto se da en el marco de la producción de la verdad. Lo que signifique pensar está intrínsecamente conectado con lo que signifique verdad, y ella es justamente su puente de la realidad. ¿Significa eso que son los filósofos los únicos que cuestionan lo real en el orden de la verdad? Vieja pregunta con respuestas bastante conocidas. Mejor, tendremos que decir que la pregunta por la verdad se formula hoy de muchos modos por parte de los ciudadanos colombianos. De la cuestión de la verdad, justicia y reparación, al eterno interrogante de dónde está la verdad cuando un político colombiano hace política, suponiendo que eso sea lo que hacen aquellos a quienes generalmente llamamos políticos, tanto ciudadanos como filósofos nos vemos asediados por la relación verdad-realidad por todas partes. Y aunque no siempre los ciudadanos le hagan caso a los filósofos, o quieran leerlos, o escucharlos, o verlos en televisión o en redes sociales, lo cierto es que cada vez más hace parte de la vida corriente la claridad del papel estratégico de la verdad en cuestiones políticas. El jefe de campaña por el no en el plebiscito se enorgullece de señalar las estrategias de engaño y de miedo usadas y su evidente eficacia, lo que impulsa en unos una reacción indignada y en otros una especie de satisfacción, porque el triunfo obtenido es también el de la creencia, sin importar cuál sea. Pero, ¿qué dijimos los filósofos? Mucho y poco. Tal como lo expresa magistralmente el Nietzsche de la genealogía de la moral, solo entendemos los acontecimientos después. El sonido de las 12 campanadas no nos despierta y preguntamos ingenuamente, ¿qué es lo que ha sonado? Lo que ha sonado no es otra cosa que un combate por la verdad y por sus efectos de poder. Pero eso ya lo sabíamos, llevamos 2500 años haciendo lo mismo. De modos muy distintos, la filosofía se ha enfrentado a los modos como apela a la verdad como núcleo de la política. En las palabras de Michel Foucault, cita, la cuestión política en suma no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología, es la verdad misma. Primero, de la problematización como punto de partida. Pero, ¿cómo podría un ejercicio filosófico decir algo sobre lo político sin ser parte de una propuesta política o sin ordenarla? Pareciera entonces que no hay más opciones para la filosofía que hacer parte del aparato o situarse fuera de él para cuestionarlo. En el fondo, ambos caminos tendrían la misma ambición secreta, que sea la filosofía quien le diga a la política qué hacer. Ahora bien, es conocido que esta falsa dialéctica se resuelve de muchos modos. Sin embargo, subyace la misma pregunta pronunciada de hace 2 milenios y medio. ¿Cuál es el papel del filósofo en la ciudad? ¿Qué debe hacer la filosofía en su relación con la política? En una entrevista de 1983, y al respecto de lo difícil de ubicarlo en una escuela de pensamiento, Foucault señala, cito, sin duda es algo que concierne fundamentalmente a mi manera de abordar las cuestiones de la política. Es cierto que mi actitud no deriva de esta forma crítica que, sobre texto de un examen metódico, recusaría todas las soluciones posibles, salvo una que sería la buena. Es más bien del orden de la problematización, es decir, de la elaboración de un dominio de hechos, de prácticas y de pensamientos que me parece que plantean problemas a la política. Fin de cita. Conforme al anterior, ¿qué problemas le plantea la sociedad colombiana hoy a la política? ¿En qué consiste ese dominio de hechos, prácticas y pensamientos que emergen hoy, en nuestra situación actual, a eso que llamamos política? Los más relevantes salen enseguida a nuestro encuentro. La cuestión de la diferencia, y no solo la de la igualdad, la construcción de una sociedad en paz, la relación entre tierra y violencia, la destrucción sistemática del medio ambiente por intereses productivos, criminales o no.
La diversidad de pensamientos que están detrás de estos hechos se manifiesta en los discursos políticos actuales, que van desde una posición ultraconservadora respecto a lo diferente, hasta la construcción de nuevos saberes para enfrentar el envenenamiento de los ríos. ¿Cómo enfrentar estas problematizaciones desde un ejercicio filosófico? Quizás sea necesario empezar por el principio, ya no por el afán de ordenar desde una mirada superior la acción política, sino por el análisis de los modos de ser, actuar y pensar que configuran nuestro presente, visibilizados por las problematizaciones emergentes. Cita: lo que distingue al pensamiento es que es algo completamente diferente del conjunto de representaciones que sustentan un comportamiento. Es otra cosa que el dominio de las actitudes que lo pueden determinar. El pensamiento no es lo que habita una conducta y le da sentido, es más bien lo que permite tomar distancia con relación a esta manera de hacer o reaccionar, dársela como un objeto al pensamiento e interrogarla sobre su sentido, sus acciones y sus fines. La libertad con respecto a lo que se hace, el movimiento mediante el cual nos desprendemos de ello, lo constituimos como objeto y lo reflejamos como problema. Fin de cita. Que una sociedad se plantee unos problemas frente a lo político y los condense en sus maneras de interrogarse es precisamente lo que significa pensar. ¿Qué modos de pensar se reflejan en las problematizaciones que nos ocupan hoy? Este sería precisamente el lugar de la filosofía, según Foucault. Analizar cómo fue históricamente posible que hoy problematicemos eso que arrojamos a lo político como inquietud. Y eso para averiguar, como se desprende de la última parte de la cita referenciada, cómo pensar de otro modo, actuar de otro modo, ser de otro modo. Cita: el trabajo de la reflexión filosófica histórica se vuelve a situar en el campo de trabajo del pensamiento, a condición de que se retome la problematización no como ajuste de representaciones, sino como un trabajo del pensamiento. Fin de cita. Así las cosas, ¿cómo ocuparnos de las problematizaciones emergentes en la realidad colombiana a través de un trabajo de pensamiento, de un ejercicio filosófico? La especificidad del contexto histórico en el que nos encontramos determina la dirección de la pregunta, pero si nos atenemos a la afirmación de que la cuestión política es la verdad, la problematización muestra su generalidad. Es un contexto más amplio, pero que toma forma en cada situación, en el que las relaciones entre verdad y política se juegan hoy. El diccionario Oxford eligió como palabra para 2016 posverdad, y en relación a, cita, una política posverdad, la define como, cita, relativo a o denotando circunstancias en la que los hechos objetivos son menos influyentes en la información de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal. Algunos análisis políticos y periodísticos abrogan a este fenómeno la cuestión del Brexit, el triunfo electoral de Trump y hasta la campaña de no en el plebiscito. Más allá de estas afirmaciones, lo que se hace visible es una problematización que emerge hoy con toda su fuerza. ¿Qué se entiende por verdad en la política contemporánea y qué hacer frente a los modos como ella se configura? La centralidad de la pregunta se refleja tanto en la preocupación de líderes sociales y de ciudadanos comprometidos, como en los argumentos de las series de televisión y películas exitosas. En el fondo, se trata de la producción de la verdad como variable estratégica. La posverdad es la estrategia más vieja de todas, hacer pasar por verdadero algo que no lo es, multiplicada ahora por el efecto difusor de las redes sociales. Este hecho ha convocado alianzas entre periodistas y Facebook, por ejemplo, para evitar la difusión de falsas noticias. La verdad, o mejor, la ocultación de unas verdades incómodas para un determinado interés político o económico, es una estrategia. Cuestión inimaginable para aquellos que la suponen como incorruptible. Si a esto le agregamos la cuestión de las fugas de información provocadas por hackers para visibilizar el modo como estructuras gubernamentales espían a sus enemigos estratégicos, internos o externos, la realidad actual se muestra como enraizada en esta problematización, el papel de la verdad y su uso estratégico en la política contemporánea. 2. De la relación no dialéctica entre gubernamentalidad y crítica. El 10 de mayo de 1981, François Mitterrand gana las elecciones en Francia y enseguida algunos amigos de Foucault lo interrogan acerca de lo que piensa del acontecimiento.
Algunos días después, Didier Ribon le pregunta al respecto. Foucault responde. Pregunta Didier. En efecto, se trata de una manera de gobernar muy distinta a la que parece entrar en juego. Y contesta Foucault. Sí, es un punto muy importante y que ha podido aparecer desde la victoria electoral de Mitterrand. Me parece que esta elección ha sido vivida por muchos como una especie de victoria-acontecimiento, es decir, una modificación de la relación entre gobernantes y gobernados. No que los gobernados hayan tomado el lugar de los gobernantes. Después de todo, se ha tratado de un desplazamiento en la clase política. Se entra en un gobierno de partido con los peligros que eso comporta y eso no hay que olvidarlo nunca. Pero lo que está en juego, a partir de esta modificación, es saber si es posible establecer entre gobernantes y gobernados una relación que no sea una relación de obediencia, sino una relación en la que el trabajo tenga un papel importante. Fin de cita. Supongamos, en un ejercicio puramente ficcional, que se interrogara a los filósofos colombianos acerca de la elección-acontecimiento que ocurrió, por ejemplo, en la cuestión del plebiscito. Pueden encontrarse en las redes sociales tales reacciones, si es del interés genealógico de alguno. Continuando con la ficción, se hace visible enseguida las diferencias del contexto histórico, pero permanece una parte, la pregunta por la relación gobernantes-gobernados. ¿Cómo se modificó esa relación con el triunfo del no? La sensación de desesperanza de una parte y de la euforia total por la otra hizo visible la, diríamos con Nietzsche, política del resentimiento a la que apeló cada una de las partes en el momento que más les convino, fabricando enemigos y señalando su alternativa como salvación. Algunos días después, no es un filósofo, sino el gerente de la campaña ganadora quien enuncia los secretos de ese triunfo. Hoy, la sección quinta del Consejo de Estado establece que, luego de estas declaraciones y en un análisis sistemático de las prácticas realizadas, se constituyó una violencia por engaño y propone formular cargos a los responsables. ¿Cómo modificó esto la relación gobernantes-gobernados? La estrategia reactiva de polarización hace que se constituya una dialéctica amigo-enemigo en la que cada quien abraza su causa y su líder como defensor de la verdad. Lo bueno de que esto sea una ficción es que, aunque la realidad social actual incluye esta dialéctica, hay muchos otros modos de la acción. La sociedad civil, que realmente es un nombre ficticio para los cientos de grupos ciudadanos que asumieron la protesta como modo de hacer visible lo que la estrategia polarizadora ocultaba, expresó cientos de verdades que enfrentaban la dialéctica reaccionaria y promovían alternativas no consideradas hasta ahora. La relación gobernantes-gobernados cambió, no para condensar la dialéctica amigo-enemigo como característica central de la política colombiana, sino para convertirse en el campo de emergencia de problematizaciones no expresadas, de verdades contenidas a punta de violencia simbólica y efectiva. Pero, ¿cómo reflexionar tales problematizaciones? ¿Cómo convertir en objeto de nuestra reflexión esas verdades que emergen en este campo estratégico? ¿Cómo realizar un ejercicio filosófico acerca de estos desafíos a la política? El trabajo del pensamiento nos lleva ahora a ocuparnos de la relación entre gobernantes y gobernados en la época de la posverdad, por más que sospechemos del término. En 1978, mientras su curso del Collège de France se titula Seguridad, Territorio y Población, y el concepto central del mismo es el de biopoder, Foucault realiza una célebre conferencia que será titulada luego como ¿Qué es la crítica? Entre este año y 1983, la pregunta por la crítica aparecerá en el trabajo filosófico de Foucault, acompañando su análisis histórico por la constitución de la subjetividad moral. Inicialmente, estos elementos podrían verse separados, pero luego de la publicación de la prácticamente totalidad de las conferencias y cursos de la época, se hace visible cómo el análisis histórico de las técnicas de sí griegas y cristianas se proponen como una genealogía de una actitud crítica. Y para realizar tal tarea, Foucault propone en 1978 rastrear tal actitud en su enfrentamiento con las transformaciones de los diversos modos de gobierno. La noción de gubernamentalidad, planteada en 1979 en el curso Nacimiento de la Biopolítica, y entendida en ese momento como la constitución de un régimen de verdad acerca del arte de gobernar como dispositivo saber-poder, será modificada en 1982. Cita: este contacto entre las tecnologías de dominación de los demás
y las referidas a uno mismo. Sin embargo, ya en el 78, Foucault intuía que las artes de gobernar implicaban prácticas y técnicas reflexivas, organizadas cada una de ellas en distintos momentos históricos, en una específica relación con la verdad. Así, habría aparecido la pregunta por el cómo gobernar en el régimen de verdad sobre lo político entre los siglos XV y XVI, lo que nos invita a pensar enseguida acerca de las modificaciones que ha sufrido tal régimen en la cuestión de la posverdad. ¿Cuál es el papel de la verdad en las artes del gobierno que usan como estrategia la difusión de ciertas verdades en las redes sociales? Parece, insiste Foucault, acompañada de otra, precisamente en la que se ubica la actitud crítica. ¿Cómo no ser gobernado? Cita: enfrente y como contrapartida, o más bien como compañero y adversario a la vez de las artes de gobernar, como manera de desconfiar de ellas, de recusarlas, de limitarlas, de encontrarles una justa medida, de transformarlas, de intentar escapar a estas artes de gobernar, o en todo caso de desplazarlas, a título de reticencia inicial, pero también por ello mismo como línea de desarrollo de las artes de gobernar, habría nacido algo que habría nacido en Europa en este momento, una especie de cultura general, a la vez actitud moral y política, manera de pensar, etc., que yo llamaría simplemente el arte de no ser gobernado, o incluso el arte de no ser gobernado de esta forma y a este precio. Y por tanto, propondría como primera definición de la crítica esta caracterización general: el arte de no ser de tal modo gobernado. Fin de cita. Como puede verse, la actitud crítica y la gubernamentalidad no tienen una relación esencialmente dialéctica. Es el modo como, históricamente hablando, unos sujetos problematizan su relación con los modos del gobierno, es decir, como objetivan problemas acerca de la relación gobernante-gobernado, a partir de la claridad de que es el uso estratégico de ciertas verdades en ese contacto entre las técnicas de sí y las del gobierno de los otros. Esta actitud moral y política no es privilegio de la reflexión filosófica, es en sentido estricto un ejercicio del pensamiento, en el sentido citado anteriormente. ¿Cómo se manifestó el no ser gobernado por la dialéctica amigo-enemigo luego del resultado del plebiscito? Se hizo visible el dispositivo, el uso estratégico de ciertas verdades, y se propuso la movilización y el contrauso de las redes sociales desde la creatividad. Se negó el camino a la política del resentimiento y reactividad. Se dejó claro que la cuestión de la paz no puede ser propiedad electoral de nadie, y que en ella habita la multiplicidad y la diferencia, y no el campo en el que crecerá una única posición perfecta e inamovible. No ser gobernados por la dialéctica amigo-enemigo, ni por sus creencias excluyentes, ni por sus intereses electorales. El resultado de estos esfuerzos implicó una modificación de la gubernamentalidad, al incluir, al menos inicialmente, y luego elegantemente excluidos, a los movimientos sociales. La actitud emergente no podía ser atribuida a un solo actor. Se distribuía con fuerza por entramados difíciles de localizar, pero efectivos en su descontento y llamado a la acción. Entre las dos orillas fluían ejercicios de crítica que enfrentaban la gubernamentalidad con nuevas exigencias, nuevos derechos, etc. Aún hoy resuenan esos enfrentamientos, esos gritos de combate, diría Nietzsche. En ese contexto también apareció una interrogante para los filósofos colombianos. ¿Cuál es el papel de la filosofía en este preciso momento, en el que la cuestión de la verdad es cada vez más relevante en el marco estratégico de la política colombiana? Las respuestas fueron muchas, pero lo primero que me vino a la cabeza fue esta respuesta de Foucault en la entrevista de Limón ya citada. Pregunta Limón: ¿quiere decir que va a ser posible trabajar con este gobierno? Contesta Foucault: hay que salir del dilema, o se está a favor o se está en contra. Después de todo, se puede estar de cara y de pie. Trabajar con un gobierno no implica ni sujeción ni aceptación total. Se puede a la vez trabajar y ser remiso. Pienso incluso que ambas cosas van a la par. Fin de cita. Eribon se sorprende de la respuesta y pregunta si Foucault se mueve ahora de crítico a reformista. La respuesta del filósofo se ajusta a lo planteado ya en el 1978. La actitud crítica no se opone dialécticamente a la gubernamentalidad. Incluso puede acompañarla para transformarla.
después de todo, no ser de cierto modo gobernado sigue siendo una pregunta. ¿Y entonces cómo? Es decir, mientras existan unas formas de gobierno, será necesario que la actitud crítica funcione como compañero y adversario a la vez. A lo mejor algún día ya no necesitemos alguna gubernamentalidad, que quizá haga lo que Foucault quería decir con anarqueología. Pero mientras tanto, la reflexión filosófica y muchas otras deberán seguir cumpliendo su vocación crítica. Cita: la crítica consiste en desemboscar este pensamiento e intentar cambiarlo, mostrar que las cosas no son tan evidentes como se cree, hacer que lo que se acepta como que va de suyo deje de ir de suyo. Hacer crítica es volver difíciles los gestos demasiado fáciles. En estas condiciones, la crítica, y la crítica radical, es absolutamente indispensable para toda transformación. Pues una transformación que se quede en el mismo modo de pensamiento, una transformación que no fuera más que una cierta manera de ajustar mejor el mismo pensamiento a la realidad de las cosas, no sería más que una transformación superficial. Fin de cita. La especificidad de la actitud crítica en la reflexión filosófica queda ahora clara. Distanciarse de lo que se nos ha dado pensar para pensar de otra manera. La correlación entre modificación del pensamiento y la transformación de las condiciones sociales es el vínculo específico de la relación filosofía y política, planteada ahora como crítica gubernamentalidad. Foucault complementa su idea señalando, cita: por lo tanto, no hay un tiempo para la crítica y un tiempo para la transformación. No hay los que tienen que hacer crítica y los que tienen que transformar, aquellos que están encerrados en una radicalidad inaccesible y los que están obligados a hacer las concesiones necesarias a lo real. De hecho, creo que el trabajo de transformación profunda no puede hacerse más que al aire libre y siempre agitado por una crítica permanente. Si no ha habido en la base del trabajo del pensamiento sobre sí mismo, y si efectivamente los modos de pensamiento, es decir, los modos de acción, no han sido modificados, cualquiera que sea el proyecto de reforma se sabe que va a ser fagocitado, digeridos por tipos de comportamiento y por instituciones que siempre serán los mismos. Este ejercicio del pensamiento sobre sí mismo, en el marco de una actitud crítica, funciona ahora como una herramienta susceptible de usarse para un doble movimiento. Hacer visibles los límites de la acción en los que estamos inmersos, así como el uso estratégico de unas verdades en la producción de estos límites, que, como ya dije en otra parte, es lo que entiendo como sujeto desde una perspectiva espacial. Este movimiento es reflexivo, en tanto que el pensamiento y el sujeto vuelve sobre sí para trabajar sobre sí. Pero no lo hace de cualquier modo, lo hace enfrentando a la gubernamentalidad, en ese complejo punto de contacto entre el sí mismo y los otros en las artes de gobierno. 3. De la actitud crítica como indocilidad reflexiva e incertidumbre voluntaria. Luego de plantear una primera definición de la crítica como arte de no ser de tal modo gobernado, Foucault propone en 1978, recuérdese, que el foco de la misma es, cita, esencialmente el haz de relaciones que anuda el uno a la otra, o el uno a los otros dos, el poder, la verdad y el sujeto. Fin de cita. Se hace necesario señalar esto porque se ha dicho que esta correlación solo aparece en la filosofía de Foucault en 1980. Así que la segunda definición debe considerarse precisamente desde esa perspectiva y ya no solo desde la relación saber-poder. El sujeto, en tanto que límite de la acción, producido por regímenes de verdad en el arte de gobernar, puede enfrentarse, en el orden de la actitud crítica, a una gubernamentalidad. Nótese que se ha usado la noción de arte para la cuestión del gobierno, pero en la que sigue, Foucault plantea un arte distinto, conectado con el arte de no ser de algún modo gobernado. Cita: y si la gubernamentalización es este movimiento por el cual se trataba, en la realidad misma de una práctica social, de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria,
de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente como función la de sujeción, en el juego de lo que podría denominarse con una palabra la política de la verdad. La función de sujeción merece revisarse ahora a la luz del carácter reflexivo del trabajo del pensamiento sobre sí mismo. La indocilidad reflexiva planteada en esta segunda definición involucra al menos un doble movimiento. En el primero, el sujeto da cuenta, en su interrogación histórica, de las relaciones entre la verdad y el poder que lo ubican en un emplazamiento y le producen unos límites de la acción. En el segundo, se mueve para ya no pensar de este modo y, por lo tanto, no actuar de ese modo, es decir, construir unos nuevos límites. El arte que aquí se plantea es el de diseñar una nueva política de la verdad a partir del enfrentamiento con el sí mismo que una gubernamentalidad específica ha producido como parte de su estrategia. Con esto quiere decirse que la idea de gubernamentalidad, que esta idea sobre la crítica está detrás de la pregunta por el sujeto moral de 1980, cuestión que sigue sorprendiendo a muchos al asumirse como un giro abrupto en el trabajo filosófico de Foucault. Y aunque en ese momento la genealogía de la actitud crítica tomará a Kant, sin reducir su filosofía de la crítica como elemento central de la interrogación del pensamiento sobre sí mismo y su papel como indocilidad reflexiva, en la aparición de la pregunta por la Ilustración en su texto de 1784, en la extraña relación que Kant construye con Federico II de Prusia, el arte de gobierno se enfrenta a la pregunta por las condiciones ético-políticas de la construcción de conocimiento a partir de la compleja interacción voluntad-autoridad-razón, planteada desde la cuestión de la mayoría de edad y la autonomía. Cita: lo que Kant describía como Vklavin, como ilustración, es lo que yo intentaba hacer hace un momento describir como la crítica, como esa actitud crítica que vemos ahora aparecer como una actitud específica en Occidente, a partir, creo, de lo que ha sido históricamente el gran proceso de gubernamentalización de la sociedad. Fin de cita. Lo que viene a significar que, de algún modo, el uso público de la razón en Kant se propone como una manera de indocilidad reflexiva, incluso de inservidumbre voluntaria. Aunque es cierto que Foucault no lo dice, parece sugerir que en la Ilustración kantiana, la actitud crítica plasmada en el sapere aude como divisa propone como función de sujeción la estrategia de la distinción entre uso público y privado de la razón. Más allá de si eso es cierto, lo que sí es que Foucault ubica la Ilustración como el núcleo del que se derivan las principales escuelas filosóficas de Occidente, así como sus derivaciones en su idea de crítica. Volviendo a nuestro contexto y a nuestras problematizaciones, la pregunta que aparece enseguida es: ¿cuál indocilidad reflexiva puede planteársele a esta forma de gubernamentalidad que manipula ciertas verdades buscando efectos de polarización y de resentimiento? ¿Qué es aquello que estamos llamados a desobedecer como decisión propia en el marco de la política de la verdad que parece condensarse en la llamada política posverdad? Como ya se dijo, esta pregunta tiene su especificidad y su generalidad, pero parece conectarse con una exigencia que aparece en los diversos modos actuales de la crítica. Quien dice de sí mismo que ha asumido una actitud crítica, también se plantea a sí mismo un cierto modo de vida. Y es aquí que terminamos en una nueva problematización. ¿Cómo se vive hoy una vida en el marco de las elecciones ético-políticas que supone asumirse, el reflexivo es importante, como, comillas, artista de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva? 4. De la actitud crítica como vida filosófica, la relación de sí consigo como espiritualidad en función de desujeción. En 1983, Foucault publica un texto con idéntico título al de Kant en 1784, que es la Ilustración, con el propósito de ubicarse él mismo en una cierta relación con la tradición crítica, así como de señalar la especificidad de su trabajo histórico-filosófico. Al expresar los objetivos de este trabajo, Foucault afirma, cita: quería subrayar por una parte el enraizamiento que en la Ilustración de un tipo de interrogación filosófica
que problematiza a la vez la relación con el presente, el modo de ser histórico y la constitución de sí mismo como sujeto autónomo. Por otra parte, quería subrayar que el hilo que nos puede ligar de esta manera a la ilustración no es la fidelidad a elementos de doctrina, sino más bien a la renovación permanente de una actitud, es decir, de un ethos filosófico que se podría caracterizar como crítica permanente de nuestro ser histórico. Ese ethos es el que, muy brevemente, querría caracterizar. Fin de cita. Esta crítica es entonces ontología crítica, pues se trata de saber cómo es que somos lo que somos, y del presente, pues es el momento actual de nuestras problematizaciones en el que se realiza. La ontología crítica del presente será el modo como Foucault se conecta y se aparta a su vez de la ilustración kantiana, siendo coherente con la idea de pensamiento como libertad y distancia expresada en citas anteriores. Sin embargo, la ilustración sería un foco de problematizaciones que, aunque se han modificado, aún tienen vigencia hoy. La renovación permanente de la actitud crítica es hoy, para Foucault, una ontología crítica del presente, exigiendo un cierto modo de vida, un ethos, en el que la inservidumbre voluntaria y la indocilidad reflexiva se concretan en una vida filosófica, en un arte que es también un arte de la existencia. Cita: la ontología crítica de nosotros mismos se ha de considerar no ciertamente como una teoría, una doctrina, ni tampoco como un cuerpo permanente de un saber que se acumula. Es preciso concebirla como una actitud, un ethos, una vida filosófica en la que la crítica de lo que somos es a la vez un análisis de los límites que se nos han establecido y un examen de su franqueamiento posible. Fin de cita. ¿Cómo llevar a cabo esta ontología crítica en el marco de nuestras problematizaciones actuales acerca del papel de la reflexión filosófica en la era de la posverdad? La respuesta empieza a quedar clara cuando se entiende que la indocilidad reflexiva también implica un constituirse uno mismo como otro, en orden de otra forma de pensamiento, de nuevas relaciones entre uno mismo, la verdad y el poder. Es decir, una de sujeción que sirve como plataforma estratégica para crear modos otros de existencia. Cito: ¿pero qué es la filosofía hoy? Quiero decir la actividad filosófica, si no es el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo, y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. Fin de cita. Movimiento reflexivo que hace el sujeto a través de un conjunto de prácticas y técnicas, es decir, de un arte de desujeción, que funcionaría como, cita, prueba modificadora del sí mismo en el juego de la verdad. Un ejercicio de sí en el pensamiento en el que, cita, se ventila saber en qué medida el trabajo de pensar su propia historia puede llegar al pensamiento de lo que piensa en silencio y permitirle pensar de otro modo. Fin de cita. Justamente este movimiento de constitución de sí será propuesto como un ejercicio espiritual, como una espiritualidad. Resumiendo, la ontología crítica del presente, en tanto ethos y vida filosófica, es la renovación constante de una actitud crítica que cuestiona los límites de lo que somos para, por experimentación y, cita, en el cuidado puesto en someter la reflexión histórico-crítica a la prueba de las prácticas concretas, plantear el desenvolvimiento de un arte de indocilidad reflexiva como espiritualidad de sujeción. Este ejercicio de sí en el pensamiento concibe a la filosofía como una ascesis, un trabajo de sí sobre sí mismo en el orden de alcanzar una espiritualidad, entendiendo por ella, cita, lo que precisamente se refiere al acceso del sujeto a cierto modo de ser y a las transformaciones que el sujeto debe hacer en sí mismo para acceder a dicho modo de ser. Este modo de ser se hace específico en el ejercicio filosófico cuando la preocupación por el modo de ser gira en torno al problema de la verdad, es decir, de cuáles son las transformaciones que alguien debe hacer sobre sí mismo para poder acceder a ello. Cita: la espiritualidad postula que la verdad nunca se da en el sujeto con pleno derecho. La espiritualidad postula que, en tanto que tal, el sujeto no tiene derecho, no goza de la capacidad de tener acceso a la verdad. Postula que la verdad no se da en el sujeto por un mero acto de conocimiento, que esté fundado y sea legítimo, porque él es el sujeto y tiene esta o aquella estructura de tal. Postula que es preciso que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace,
se convierta, en cierta medida hasta cierto punto, en distinto de sí mismo para tener derecho al acceso a la verdad. La verdad solo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste. Fin de cita. En esto consiste precisamente la distancia que existiría entre una perspectiva moderna del sujeto racional trascendental, de Descartes a Kant y a sus influencias futuras, y una perspectiva del sujeto que, por una parte, es producido por regímenes de verdad que son usados estratégicamente en técnicas de gubernamentalidad, y por otra, puede constituirse como, cita, sujeto moral de su acción, a través de ejercicios espirituales en los que se modifica el sí mismo, en el esfuerzo realizado por pensar de otro modo. Estos elementos complementan el arte de la inservidumbre voluntaria y la voluntad reflexiva para ponerlo ahora como etos y vida filosófica. Volviendo a las problematizaciones aquí consideradas, se tratará entonces de empezar por asumir que la actitud crítica no depende solo de las condiciones de posibilidad de construcción del conocimiento acerca de lo social, sino también del análisis de las condiciones históricas que nos ubican y limitan hoy en torno a estrategias gubernamentales de corte posverdad. Este análisis implica a su vez un conjunto de prácticas concretas en las que unas relaciones consigo mismo se construyen en torno a la coherencia de un modo de ser en el que es posible vivir en función de desujeción. Es decir, de nuevo, de una espiritualidad de sujeción que se enfrenta a una política de la verdad que terminó convirtiéndonos en consumidores pasivos de información falaces en las redes sociales, pero a la que se resiste a través de la emergencia de movimientos sociales que impulsan nuevas maneras de existencia desde la diferencia, la paz y la creatividad. 5. De la actitud crítica y su parentesco con la virtud. La parresía como espiritualidad de sujeción y polo genealógico de la ontología crítica del presente. 178. Cita: hay algo en la crítica emparentado con la virtud, y de una cierta forma aquello de lo que querría hablarles llega de la actitud crítica como virtud general. Fin de cita, con la cuestión de la parresía como coraje de la verdad. Las razones que me invitan a considerar tal posibilidad son justamente aquellas que se han estudiado a lo largo de este texto, en torno al carácter de la ontología crítica del presente como espiritualidad de sujeción. Apelando a un ejercicio ficcional como estrategia para evitar una exposición experta sobre el concepto de virtud, me pregunto si los filósofos que se enfrentaron a distintos modos de gobierno con la verdad como arma, su verdad, diga Nietzsche, al riesgo de sus vidas, que es el núcleo de la noción de parresía, no han propuesto en su especificidad histórica un combate contra una cierta política de la verdad en la que no solo está el conocimiento, construyendo una vida capaz de probar la verdad de esta verdad. Los ejemplos privilegiados, si se quiere, son Sócrates enfrentando a los 30 tiranos o a la asamblea que lo juzga, y Diógenes en su diálogo con Alejandro. Sin embargo, no es precisamente eso o algo parecido lo que se actualizaría en el Kant que proponen los ciudadanos que lo leen, el coraje del sapere aude, y a Federico II de Prusia el uso público de la razón como condiciones de la ilustración. Es cierto que no siempre un ejercicio filosófico se enfrenta a un modo de gobierno, pero también es cierto que Foucault tiene razón en su análisis sobre la actitud crítica como virtud en general, cuando señala, tanto en el 78 como en el 83, que aún estamos conectados en alguna de las problematizaciones actuales sobre el sujeto, la verdad y el poder a ese acontecimiento de la ilustración. Pero esa conexión no es solo en el orden del conocimiento y su papel en la crítica, sino especialmente la actualización del coraje de la verdad, de una llamada a considerar la actividad filosófica como espiritualidad de desujeción. Persiguiendo las ventajas que la ficción propuesta nos da, me pregunto cuáles son los distintos combates que la filosofía colombiana le propone a la gubernamentalidad tipo política de la verdad hoy. Y encuentro que son muchos, orientados a distintos problemas desde los saberes más diversos. Y estos ejercicios promueven la creación de modos de vida capaces de ser ellos mismos, la prueba por la cual gobernantes y gobernados deben pensar de otro modo para ser de otro modo y vivir de otra manera. Muchas gracias.
Gracias, mi nombre es Nancy Gómez. Me gustaría preguntarle al profesor Juan Manuel si antes de eso él creía en Dios y cuál era la concepción de Dios que tenía, y si qué edad tenía cuando tuvo el accidente, y hoy cómo entiende ya esa concepción espiritual. Bueno, gracias por la pregunta. Cuando tuve ese accidente tenía más o menos 44, 45 años. Y en cuanto a lo otro, pues todos fuimos educados en una educación católica y sinceramente yo a lo que puedo adherir es a una frase que una vez me encontré en la maravillosa autobiografía de Luis Buñuel que se llama Mi último suspiro, cuando dice que en un momento dado se dio cuenta de que creer y no creer eran exactamente la misma cosa. Realmente, creer o no creer en Dios me parece una cosa completamente irrelevante. Dios es una palabra de 4 letras que el poder ha utilizado durante siglos, y Dios es una figura autoritaria en las tradiciones religiosas, y yo siento que todo eso no tiene nada que ver de fondo con la verdadera espiritualidad, verdadera en el sentido al que se ha referido el profesor y en el sentido en el que Foucault plantea el asunto de la verdad como una dinámica y no como un conjunto de concepciones poderosas o de poder que de alguna manera nos oprimen, de alguna o de mil maneras nos oprimen. Entonces, sinceramente, ni creo ni descreo de Dios. Me parece que esa cuestión de fondo es irrelevante. No que la pregunta sea irrelevante, ni mucho menos, sino que la cuestión de fondo no quiere decir nada. Y entre otras cosas, porque si uno queda identificado como creyente, es muy bueno para unos, muy malo para otros, y lo mismo, si uno es no creyente, es muy bueno para unos, muy malo para otros. Todos son relaciones de poder que sinceramente me parecen irrelevantes. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, pues la vida es un absoluto misterio. No tenemos ni idea de por qué somos como somos, porque tenemos 2 piernas y 2 brazos y una cabeza, y etcétera, etcétera. Y como diría por otro lado Albert Einstein, los humanos somos profundamente ignorantes, todos. Lo que pasa es que ignoramos cosas distintas. Eso es. Yo quisiera que de pronto me pudiese ampliar un poco esa relación que usted hizo sobre la melancolía como poliedro. Digamos que señalaba aquí esa relación entre lo espiritual y la experiencia, cuando su merced dijo que comprendía dentro de las cosas que divagaba esa melancolía como poliedro que hay en esas caras del poliedro de la melancolía. Pues mira, primero que todo fue una cosa experiencial absolutamente inesperada y completamente irracional, en el sentido de que eso no tiene nada que ver con la razón. O sea, fue algo que sentí por ese cúmulo de experiencias inusitadas que se produjeron a partir de ese accidente. Todo está marcado por el signo de lo inesperado, de lo no buscado, del azar. Entonces, esa relación, primero el hecho de sentir que eso se puede decir que es una alucinación, o se le pueden poner otras etiquetas de orden psiquiátrico, que yo de todas maneras creo que es muy difícil que pasen de ser etiquetas, porque, bueno, una alucinación, ¿y qué es una alucinación? Eso nos da para ir muy hondo, muy lejos.
O sea, en cierto modo etiquetar algo es quitárselo de encima. Si yo bautizo algo como alucinación, pues lo desproblematizo. Sí, es una cosa de un pobre loco, ya está. Entonces, ahí no hay nada racional. Lo racional vino después. Como era un cúmulo o lo que sea, una sucesión de evidencias extrañas surgidas a raíz de ese estado extraordinario de estar en el estado de coma y de que el cerebro pues, es una lástima que no he conservado los escanogramas, porque al principio esa cosa son unas manchas negras. Lo que quedó intacto de ese traumatismo fue muy poco, y eso es lo que poco a poco se va disminuyendo. Entonces no hay nada racional en eso. Cuando sucedió el acontecimiento fue que me surgió decir que era la melancolía. Yo no lo había pensado en absoluto, ni sabía nada, ni siquiera yo pensaba que estaba melancólico, sino que estaba sometido a un estado de profunda nostalgia de la dimensión luminosa, y puesto en esos términos me costaba mucho trabajo vivir otra vez en este mundo. Entonces, cuando eso sucedió, me brotó la palabra, así como lo que narré, que me había brotado las palabras mi aliado cuando encontré ese personaje por allá en esa distancia luminosa. Me brotó la palabra la melancolía, me salió la melancolía. Y ya con respecto al simbolismo de la figura, pues yo creo que es claro que esa es una figura cortante, llena de aristas, de cosas abruptas, de facetas que rechazan, bueno, se podría decir mucho alrededor de eso, pero en síntesis te diría que no tuvo nada que ver con un planteamiento racional, sino que de la misma manera como sentí que eso brotaba, me brotó la palabra y decir, salió la melancolía, y después de eso me acordé que no podía ser, o pensé que no podía ser por azar que Durero tratara la melancolía incluyendo esa figura, y Rembrandt también. Yo me acordé, lástima que no puse ahí el grabado, no está en el audiovisual, pero Rembrandt también trata la melancolía usando la figura del poliedro. Entonces, algo ha de haber ahí misterioso, como todo lo que es misterioso. Bueno, yo quiero preguntarle al profesor Adrián la manera como terminó la conferencia, pensar de otro modo, ser de otro modo y vivir de otra manera, ¿sí? En eso y en las ideas que planteó sobre la política o lo político, ¿cuál sería el papel de la reflexión, o yo lo llamaría, porque me inquieta un poco, el papel de la razón, de la conciencia, dado que se habla de que lo que se da son afectos intensos o que uno no es consciente cuando emerge un acontecimiento? Y en algunas de las conferencias que hemos escuchado se habla de que el proyecto también es como contrario a esta idea de la política, igual que la representación, o hablar de un norte o un horizonte que se busca, se persigue, ¿sí? Entonces, como que uno ve que no se hace de manera consciente o reflexiva, o cuál sería el papel de la reflexión, de la conciencia en esa crítica, en esa actitud crítica y en esa idea de hacer política. Gracias, Margarita, por la pregunta. Gracias porque me da la oportunidad de expresar dos elementos distintos de la reflexión. Una cosa es plantear
un elemento histórico, una modalidad acontecimental, y otra cosa es proponer un concepto. Es, digamos que en el trabajo analítico que Foucault hace en el 78, está señalando un momento histórico que es la aparición del texto de Kant, de 1784, y sin embargo él insiste en que el fenómeno de la crítica como cuestión histórica es mucho más amplio que Kant. Kant es una de sus variantes, por decirlo así. Así que por un lado, la crítica no es ni única ni exclusivamente kantiana, pero por el otro lado, en tanto que actitud, pero por el otro lado, como ejercicio de pensamiento se condensa en el texto, en uno de los textos de 1784 de Kant. Usted recuerda que los textos kantianos son las tres grandes críticas, ¿no? Así que de alguna manera se vincula con eso. Así que por un lado hay un problema histórico y es el hecho de cuándo empieza la crítica y en qué se condensa. Y si usted recuerda en el texto, porque lo leímos todos, Foucault insiste que en el 15 y el 16 el problema de la crítica empieza como una cuestión del análisis sistemático de la Biblia. Es decir, el primer movimiento crítico de manera paradójica tiene que ver con el análisis un poco hermenéutico, si usted quiere, de qué era lo que decía la escritura. Y tendrá como consecuencia histórica palpable el problema del cisma entre católicos y protestantes. Así que digamos que hay diferentes formas de la crítica, después se mueve una cuestión jurídica, pero en términos filosóficos, en términos de lo que traduce una posición histórica en relación con lo filosófico, será el texto de Kant, el que luce como más claro respecto de eso. Así que históricamente hablando, por un lado está el problema de la aparición de la crítica y el texto de Kant, y por el otro, el hecho de que es posible plantear el texto kantiano como un polo genealógico de las reflexiones que nos están ocurriendo hoy. Eso implica que la reflexividad es necesariamente histórica. En lo que yo he llamado en otros lugares analítica histórica de los sistemas de reflexividad, lo que quiero plantear es que la noción de reflexividad, entendida ahora como relación del sujeto con él mismo, va mucho más allá que el planteamiento reflexivo que tendría su apogeo, por decirlo de algún modo, en la fenomenología del espíritu de Hegel, cuando el máximo nivel de la reflexividad sería la noción de autoconciencia. Aunque es cierto que, genealógicamente hablando, en términos históricos, será Hegel en la fenomenología del espíritu quien proponga con más dureza ese término, lo que estamos entendiendo por reflexividad aquí no sería una relación de la razón con ella misma en términos de la búsqueda de autoconciencia. Mejor es una problematización. ¿Y qué implica eso? Que decir que el sujeto se relaciona consigo mismo pasa por la paradoja, por un lado, de que el sí mismo estudia cómo ocurrió históricamente hablando que sea él. Es decir, no tiene una esencia que vuelve sobre sí misma para dar cuenta de su esencia, sino mejor, reconoce que es producto histórico, y siendo producto histórico, su relación con él mismo es un conjunto de prácticas, técnicas, ejercicios y formas de saber, para poder dar cuenta de los límites de lo que es, los límites de su acción, para ahora sí preguntarse cómo podría ser de otro modo, pensar de otro modo, actuar de otro modo. Eso porque en la perspectiva moderna de la reflexividad, el sujeto se pone a sí mismo como objeto de su propio análisis, y al convertirse en objeto de sí, entonces genera un movimiento reflexivo. Eso es básicamente lo que entiende Hegel por el problema de la reflexividad. Sin embargo, hoy lo que estamos diciendo por reflexividad es, primero, el sujeto ha sido construido, producido en condiciones históricas precisas. Segundo, es posible dar cuenta crítica de los modos como en sí mismo ha sido construido. Y tres, sería posible, luego de hacer visibles esas relaciones del sujeto con él mismo, plantear formas de resistencia que se condensan en formas otras de ser, actuar y pensar. Una pregunta de ese orden, por ejemplo, tiene que ver, para plantear un ejemplo, con la cuestión de las nuevas masculinidades, cuestiones que nos interesan. En ese orden de ideas, por ejemplo, podemos concebir o analizar cómo ocurrió históricamente hablando que se haya dicho en nosotros mismos que ser, comillas, hombre o pertenecer al género masculino implica A, B, C y D. Cuando analizamos cómo ocurrió históricamente hablando que mi género o mi identidad de género haya sido construida, también podemos hacernos la pregunta de cómo ocurrió históricamente hablando que una relación compleja entre violencia y destrucción y celos, etc., haya sido incluida en lo que se llama lo masculino. Es decir, hoy estamos viendo cómo de una manera u otra el incluir en una idea de lo masculino, concebir la otra siempre como objeto, el sujeto, la mujer como objeto disponible siempre para lo masculino en la cuestión del machismo, es una consideración histórica, voy a decirlo con Nietzsche, producida por milenios, pero que podemos enfrentar. Es decir, podemos reconocer cómo pasó que lo femenino apareciera para nosotros los machos, por decirlo así, como objeto siempre disponible.
para plantearnos la pregunta de si podemos ser de otro modo. Eso implicaría para Foucault la modificación de unos modos de pensamiento, pero podemos analizar cómo ocurrió que en lo masculino lo femenino termina siendo objeto disponible. Y contraatacando esa forma de pensamiento con un ejercicio crítico, podemos construir nuevas maneras de pensar que pasan por nuevas maneras de ser. Es necesariamente una actitud experimental. De otro modo, la actitud crítica como actitud espiritual es necesariamente una actitud experimental, porque se trata de construir límites experimentales, jugamos unos ciertos juegos y averiguamos hasta dónde podemos ir, y luego averiguamos si esos límites experimentales nos permiten establecer nuevas maneras de existencia. Aunque la noción de experimentalidad o de experimentación en Foucault y en Deleuze son distintos, porque sus ontologías son diferentes, se conectan en el hecho de que hay un debate serio acerca de cómo podemos ser diferentes. Y en este caso ser diferentes implica, al menos para Foucault, hacer visibles los límites que nos han configurado a plantearnos la pregunta de cómo podrían ser distintos esos límites. A ese ejercicio extraño de pensamiento que implica visibilizar el límite y hacer visible también su propio flanqueamiento, es lo que llamaríamos reflexividad en el pensamiento de Foucault. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para el señor Juan Manuel en relación a, digamos, si en esos otros planos, digamos, más cercanos al cotidiano, a la vida cotidiana, digamos, ha pensado o ha tenido otras experiencias relacionadas con esas fugas. Pues el que ya nos ilustró fue en el tema del accidente, pero pensaba yo, estas propuestas de fuga que podemos construir en nuestra vida real a partir de nuevas construcciones, por ejemplo desde el arte o desde rompimientos con formas y límites que queramos tranquear, en fin. Entonces, esas otras posibilidades de fuga más en el plano de lo cotidiano, sería la pregunta, ¿cómo las pudiéramos pensar? Y al profesor Adrián luego le quería preguntar también, digamos, este cambio de mirada, esta otra perspectiva de Foucault en enfocar al sujeto y a estas prácticas de sí como posibilidad de nuevas transformaciones, de asumir estas transformaciones en lo personal, digamos, dan cuenta de una nueva gubernamentalidad, una nueva mirada. Veíamos que Foucault pasa del biopoder un poco hacer este recorrido a mirar desde el sujeto de esa nueva noción de gubernamentalidad. Sí, me parece que hay ahí un cambio, una perspectiva distinta en Foucault, que fue uno de sus últimos trabajos no terminados. Se podría pensar así para nuestro mundo actual, ver esa posibilidad de construir de comprender, de entender esos regímenes de verdad y cómo eso pasa por el sujeto, ¿no? O son posibles de ser construidos por el sujeto. Bueno, yo diría que el concepto de fuga rebasa la disyuntiva aparente de racionalidad y irracionalidad. De hecho, yo creo que siempre todos nosotros estamos fugándonos permanentemente, en el sentido de que estamos tomando perspectiva con relación a muchas cosas en la vida cotidiana. Entonces, el ejercicio del arte es, de hecho, una incógnita en el sentido siguiente: de alguna manera uno no sabe lo que pinta. Te lo ilustro con un breve ejemplo. Una vez llegué a Irlanda y me alojaron en una casa, pero el que me dio las indicaciones de cómo llegar me dijo: vaya a tal parte y si no ha llegado nadie, espere en una cafetería, que ahí o yo llego o llegan unos parientes míos, usted va y se identifica y tal y tal. Y ahí lo alojamos y tal, bienvenido y bueno. Entonces, así fue, llegué y no había nadie, entonces yo
me fui a esa cafetería que Pablo me dijo, pedí algo para tomarme y saqué mi libreta y empecé a dibujar. Y se demoraron hasta que al fin llegaron, y en ese tiempo me salieron como 4 o 5 retratos imaginarios, que cuando ya llegaron los primos de mi amigo, pues yo guardé mi libreta en la mochila y me fui a identificarme con ellos, y vino un periodo muy hermoso que vivimos en ese lugar y tal, y a mí se me olvidaron completamente los famosos dibujitos que había hecho en ese momento, hasta que varios meses después me acordé, ¿verdad que yo hice unos dibujos? Total, saqué la libreta y yo que abro eso y me doy cuenta de que había hecho los retratos de por lo menos 3 personas de las que iba a conocer. Tanto que cuando se los mostré a esas 3 personas, que eran un hombre, una mujer y 2 hombres, ¿usted cuándo nos hizo ese retrato? No, pues antes de conocerlos. Y eso, si habla uno con gente que dibuja y que pinta, no es tan extraordinario. Eso pasa con mucha frecuencia, pues mucha frecuencia relativa. Lo que quiero decir con eso es que, así como muchas veces uno no sabe lo que habla, no sabe los alcances que tiene lo que uno dice, con el arte pasa lo mismo. No se sabe quién está pintando qué, a quién le está hablando. Por ejemplo, los grandes artistas tipo Durero, Rembrandt, etc. Cuando Durero hace este grabado con esta serie de elementos, ¿hasta qué punto sería el consciente de todo eso, del poliedro? Hay un montón de cosas, además de objetos, de símbolos, de letras inclusive. Entonces uno podría pasarse tiempos larguísimos interpretando nomás un grabado como ese de Durero, y hasta qué punto él sería consciente, verbalmente consciente, discursivamente consciente de todo lo que estaba plasmando ahí. Yo creo que nadie lo sabe. Y así con muchos artistas, grandes, pequeños, medianos, lo que sea, porque los seres humanos sabemos muy poco de nosotros mismos, muy poco. Entonces, por ejemplo, del tiempo. El tiempo es un misterio muy grande. Ahí le añado a la narración que hice algo que es muy complicado de explicar y de aproximar y de explicarme a mí mismo, pero el hecho es que yo en algún momento dado, en medio de toda esa cosa, de ese traumatismo cerebral tan profundo, tuve la clara percepción de que el tiempo es un objeto como esto, que tiene una arriba y una abajo, una izquierda y una derecha. El tiempo tiene un comienzo, un final, de alguna manera inconcebible, pero que la ciencia lo concibe así. O sea, lo del Big Bang y el Big Crunch no es invento de ningún loco, sino eso es el resultado de una teorización de siglos de los científicos, de los físicos. Entonces, eso diría básicamente que no se sabe dónde están los límites de la razón y de lo irracional. Eso es una cosa como la sala y el comedor. No saben bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Sí. Bien, acerca de su pregunta. En efecto, hay una evolución histórica de la manera como Foucault concibe su análisis sobre el sujeto. Hay un momento en 1973, especialmente, entre 1972 y 73, en el que Foucault empieza a hablar de su fase genealógica, de lo que después llamará de manera precisa el problema de la gubernamentalidad, pero la evolución es visible, ¿no? Foucault empieza hablando de dinástica en 1972, en un concepto que compartía con Gilles Deleuze, en esa época muy amigos,
Y luego de eso empieza a cambiar, ¿no? Empieza a modificarse el análisis genealógico. Va a pasar en 1975 a la aparición de lo anatomopolítico, en el 76 a lo biopolítico, en el 79 ya prefiere no hablar de biopolítica sino de gubernamentalidad, en el 82 va a decir que la gubernamentalidad es el punto de contacto entre las técnicas del gobierno de sí y las técnicas del gobierno del otro, y en el 84 insistirán en el problema, antes de morir, en el problema de la relación entre verdad y gobierno, es decir, no habría gubernamentalidad sin apelar a unas formas de verdad, que es lo que hemos visto ya en la crítica. Pero una de las cuestiones más interesantes que aparece ahí es que Foucault plantea un conjunto de problematizaciones que inicialmente lucen imposibles, ¿no? Voy a formularlas como preguntas puramente retóricas, pero preguntas sí no, pero pues para que veamos el alcance de esos análisis. Luego de que hace la reflexión sobre el problema de lo que va a la historia de la locura hasta vigilar y castigar, Foucault se pregunta si necesitamos castigo, es decir, ¿necesita una sociedad castigar? Desde el problema del encierro hasta la cuestión de las cárceles, ¿es necesario que una sociedad castigue? Usted recordará que el curso de 1976, Defender la sociedad, implica la tesis fuerte de que defender la sociedad implica dos grandes enemigos, los externos, la relación de la guerra, y los internos con la cuestión del encarcelamiento o el encierro. Así que, ¿necesitamos castigar? Es una pregunta interesante. La otra pregunta es, ¿necesitamos una identidad sexual? Es decir, luego de haber analizado cómo ocurrió esa relación entre sexualidad y moral, y cómo la constitución de un sujeto moral implica a su vez una relación con lo sexual, Foucault se pregunta si necesitamos una identidad sexual. Un poco irónicamente dirá que en el futuro, tal vez no tan lejano, las personas se reirán de esa exigencia constante que se ha creado desde el siglo XIX hasta hoy de tener una identidad sexual que nos acompaña siempre y en todo momento. Y hay una problematización con la que quiero cerrar la pregunta, y es que si necesitamos el poder. En lo que llamará en algún momento de manera provocativa anarqueología, Foucault insiste en que quizá haya un momento en el que reconozcamos que eso que llamamos poder y las relaciones de poder que hemos provocado terminan siendo un poco puntos iniciales, puntos de partida para construir nuevas formas de relación humana. Ahora bien, la pregunta que usted hace es, bueno, ¿podría incluirse la anarqueología luego de la gubernamentalidad? Es cierto que habría una especie de marco de deseo en el que Foucault plantea la pregunta extraña, así como habla del encierro y de la identidad sexual, si es posible que vivamos sin poder, ¿no? Es una pregunta extraña. Hola, quiero aprovechar la pregunta que le hicieron a Juan Manuel y una pregunta que me hace aquí Pasito Andrés. Me dice, a ver, las personas que no han vivido esta experiencia espiritual de la misma manera que lo vivió Juan Manuel, y además quiero hacerte pues todo un reconocimiento a la generosidad que has tenido con nosotros de contarnos experiencias que sé que no son fáciles pues presentarlas en auditorios, y más a veces en ciertos auditorios que somos un poco resistentes, ¿cierto?, frente a ciertas experimentaciones. Entonces me decía Andrés, bueno, quien no ha vivido de esa manera la experimentación como la está presentando Juan Manuel, podría pensarse entonces que es alguien que está entrando en psicosis o que está entrando en una enfermedad mental. Yo pensaría, bueno, puede ser una pregunta válida realmente, se puede pensar esto, ¿no? Sin embargo, al llevar esto ya a una discusión más en el plano de la experimentación deleuziana, que como decía Adrián, es un poco distinta a la manera de experimentación que se puede estar presentando en Foucault. Para Deleuze, cuando se habla de experimentación, se está hablando de despersonalización, se está hablando de desubjetivación, y por eso siempre a este concepto de desubjetivación, de despersonalización, estamos atravesando estos conceptos del plano de inmanencia, o más bien el del devenir imperceptible en su máximo de desterritorialización. O sea, uno podría pensar en ciertas formas de desubjetivación que no lleven a un máximo de desterritorialización, así que es como un continuo. Si no lo miramos en la presentación que hace Juan Manuel,
evidentemente es una experiencia de máxima desterritorialización y de devenir imperceptible. Por eso era lo interesante de presentarla acá. Sin embargo, podríamos ver que hay otras formas también prudentes, porque siempre se habló desde la prudencia, es decir, Deleuze fue como muy claro y muy firme en todas sus concepciones éticas de hablar de lo prudente, es decir, hasta dónde puede llegar un cuerpo, y siempre está dentro de ese cuerpo el poderme decir hasta dónde voy y con qué intensidad puedo vivir las cosas. Entonces habría otras maneras también de entrar, así sea asomarse un poco a ese plano de lo inmanente, a ese devenir imperceptible, que además me muestra que lo que se está nombrando allí, esas formas que se están nombrando allí, tienen una materialidad. Es decir, no son locuras, ¿no? No es alguien que se enloqueció y se le ocurrió eso, sino que efectivamente eso está allí. Y que ciertas experiencias, de alguna manera, permitirían asomarse un poco a eso. Por eso yo nombraba en algún momento experiencias con plantas sagradas que se hacen, meditación. Creo que la meditación pues es una práctica bastante difundida que no tiene mucho que ver tampoco con la locura, sino realmente con esa necesidad de expandirse uno subjetivamente. O también las propuestas que vienen desde terapias transpersonales, desde terapias que vienen incluso del psicoanálisis, como el psicodrama, como la biodanza. ¿Cómo incorporar? Estamos en el momento, diríamos, en el doctorado de reflexionar la experimentación. Cada uno de nosotros y nosotros tiene una propia experimentación en el ámbito de la espiritualidad y le da su propia definición a la espiritualidad. Me parece que sería muy interesante también que pudiésemos experimentar nuestras propias experimentaciones o dar cuenta de nuestras propias experimentaciones sin que con sorna se diga que eso es un espacio donde hacemos catarsis, ¿sí? Sino que realmente pudiésemos dar cuenta, porque si nosotros y nosotras somos construcciones sociales históricas, pues todos nosotros y nosotras tenemos, yo no creo que todos tengamos que pasar por la experiencia tuya para poder ver el poliedro de la melancolía, ¿sí? Todos de alguna forma hemos experimentado en profundidad la melancolía y lo que eso supone para cada uno de nosotros y nosotras. Y ahí es donde está como mi pregunta, ¿cómo incorporar también el tema de los afectos? Porque indudablemente los afectos tienen un efecto sobre nuestras creencias. Y nuestras creencias son indudablemente, por lo menos para mí, hasta hoy es bastante claro, que son el instrumento a través del cual leemos la realidad y construimos verdades. Entonces, ¿cómo incorporar? Es una pregunta que, porque siempre, o sea, indudablemente no es precisamente la razón, porque la razón forma parte también importante de nuestra forma de ser en este mundo, por lo menos hasta ahora. Pero diríamos, a veces pretendemos romper con la modernidad, que fue profundamente racional, pero siendo profundamente racionales y plantándole otras razones distintas a la racionalidad. Es cierto que a raíz de una cierta influencia de lo moderno se ha dado a identificar en razón y pensamiento, pero lo que queremos decir aquí es que las formas de pensamiento no necesariamente son racionales en el modo de la modernidad. Todos recuerdan, porque lo leímos en clase, el texto de Nietzsche, más allá de verdad y mentira en sentido esta moral. Nietzsche insiste en que el problema de la verdad es que es siempre ficción. Una verdad es una ficción que olvidamos que lo fue, etc. Así que existiría una relación compleja entre razón y pensamiento y entre verdad y ficción. En el sentido en que siempre hay condiciones históricas que organizan la construcción de una verdad. Así, por ejemplo, en el relato que acaba de plantearse por parte de Juan Manuel, existen elementos de ficción que no dudamos en un instante que sean verdaderos. Es decir, podemos reconocer que es posible construir otras formas de la verdad pasando por herramientas ficcionales, incluyendo los modos de la literatura. Esa sensación constante que se propone en la ficción de no tener palabras para dar cuenta de lo que pasa,
es justamente un tremendo límite del lenguaje, que por supuesto es también un límite para el pensamiento. Pero eso no le quita un ápice al hecho de que sea susceptible de devenir objeto del pensamiento en el ejercicio ficcional. Es decir, no se trata de una verdad construida en el marco de ciertos esquemas racionales, pero sí de una verdad construida desde criterios ficcionales, que es el aspecto fundamental de lo estético. Así que, como hemos dicho, ahora en una versión distinta del poliedro, no la que se está proponiendo acá, el poliedro de inteligibilidad implica que la verdad establece una cierta relación con lo ontológico, pero también con lo estético. Y si Nietzsche tiene razón, pues producimos verdades como producimos obras de arte, es decir, con un conjunto de reglas, etc. Así que, en primer lugar, distinguir entre razón y pensamiento y entre verdad y ficción y sus conexiones. Pero, por supuesto, llegar al punto que quería plantear, que es el problema de las problematizaciones. Históricamente hablando, podemos rastrear en la sociedad formas de problemas que son relevantes y pertinentes en el momento justo en el que estamos. Así que cuando se hace la pregunta por el pensamiento, Foucault insiste en que de lo que hay que ocuparse no es de la verdad como manera de resolver ciertas cosas, sino mejor de la verdad que se pone en cuestión cuando aparecen unas problematizaciones. Y en este caso, por ejemplo, emergen cuestiones serias en el marco político colombiano que nos lanzan a preguntarnos cuál ha sido el papel de la verdad en la construcción de la política. Hemos reconocido que la política en Colombia consiste en la construcción sistemática de ficciones que producen creencias en las que ya no hay ninguna reflexividad, y se asume que esa reflexividad es justamente lo que valida la posición política. Eso también es un afecto, Carlos Eduardo, o sea, eso también es un marco afectivo intenso. El capital aprovecha, y las formas de poder aprovechan formas de afectividad intensa como manera estratégica para capturar unos sujetos en una cierta forma de lo político. Así que quizás sea necesario plantear un conjunto de precauciones, porque en ocasiones hablamos de estos conceptos como si por ellos mismos tuvieran ya una cierta preeminencia ontológica. No, Deleuze explicó de manera bastante clara que los aparatos de captura también organizan relaciones de afectividad intensa, y que justamente su afectividad intensa termina en aparatos de captura, en agujeros negros que capturan el deseo, etc. Y al mismo tiempo la manera de enfrentar esos elementos es desde formas afectivas intensas capaces de enfrentarlos, pero que se dan en el entre, ¿no? De ahí la insistencia de Braidotti del zigzagueo, entre los dos planos, el de inmanencia y el de organización. Digamos que en la mitad de la ecuación tal vez necesitamos una especie de precaución para no darle, ahora sí, intensidad afectiva a los conceptos, como por ejemplo el concepto de resistencia. En ocasiones suponemos que la noción de resistencia ya ella por sí misma es, comillas, positiva, cuando en sentido estricto la resistencia es simplemente el modo como unas relaciones de poder se enfrentan a otras relaciones de poder, y el elemento de la preeminencia estaría ahora en su aparición histórica. Es decir, el análisis histórico de cómo unas problematizaciones, unos afectos y unas resistencias aparecen y contra unos aspectos específicos de un modelo político sería lo que nos permitiría entender en qué consiste su valor. Pero no podríamos decir que nociones como verdad, resistencia, poder, etc. tienen valor en sí mismos. Son todos ficciones que se organizan en conexiones de modalidad estratégica. Y en eso, para contestarle un poco a Margarita algo que había dicho, pero también a su merced, no hay una ficción más grande que la ficción del sí mismo. Es decir, el sí mismo, lo que somos, es un tremendo ejercicio ficcional que ha configurado unos límites, que es exactamente lo que somos aquí ahora. El hecho de que sean ficcionales no le quita un ápice al hecho de que funcionan. Y en efecto, existe una distancia entre la noción ontológica deleuziana y Foucaultiana sobre la experimentación, porque mientras Deleuze insiste en el problema de la construcción creativa, de la relación que va de lo ontológico del plano de inmanencia al plano de organización, Foucault propone que el primer trabajo es el trabajo de la crítica. Es decir, no habría posibilidad de hacer ejercicio de creatividad sin ubicarse primero en un ejercicio de crítica. Eso no significa que Deleuze no lo haya dicho, solo que la idea de crítica de Foucault es un análisis sistemático de los límites que nos han configurado. Es decir, cómo ocurrió históricamente hablando que seamos esto que somos, las verdades que lo acompañan y las relaciones de poder que lo sostienen. De tal manera que si hay algo ficcional, es el sí mismo. Pero precisamente por eso, voy a decirlo con Foucault, somos mucho más libres de lo que creemos. Es decir, tenemos posibilidades de experimentación que van desde ejercicios de este orden, pero la experimentación no se agota en su ejercicio estético, porque hay un momento en que la experimentación es un ejercicio epistemológico, es decir, modalidades de construcción de pensamiento otro, que necesitan construirse. Así que me parece a mí que es relevante que hagamos las diferenciaciones en el orden de las experimentaciones.
al fin y al cabo no todas las experimentaciones van tras la misma finalidad. Sí, creo que lo primero que me trae esta sesión es la ratificación de la necesidad que tenemos en la academia, especialmente en estos espacios doctorales, de convocar estos temas, estos problemas. La espiritualidad había sido de alguna manera expulsada a ciertas disciplinas, como por ejemplo la teología, ¿no? O a ciertas ramas muy específicas del pensar filosófico, pero de las ciencias sociales sobre todo había sido un poco marginada, y al recomponer la propuesta que hacemos desde este doctorado como estudios sociales, creímos que era de mucha importancia abordar y crear un campo de abordaje de este tipo de problematizaciones. Entonces, ¿desde dónde? ¿Cómo abordar esto? No es tan sencillo. Estamos balbuceando todavía esta propuesta. Nos interesa sobre todo trabajar profundamente las rupturas epistemológicas, las rupturas en la forma de pensar, en la forma de construir un campo de debate, un campo de crítica en donde converjan diferentes posiciones. Por eso llamamos este seminario de convergencias críticas. Entonces es muy emocionante ver cómo empiezan a fluir estas discusiones, que, repito, apenas las estamos comenzando o recomenzando. El problema de la espiritualidad ha sido sobrecodificado, si habláramos en términos deleuzianos, por las religiones, que han creado un tremendo plano de organización que se va reduciendo a una serie de creencias. Entonces, para algunos la espiritualidad es un montón de creencias. Creo que hay que tomar distancia, y la academia lo hace con rigor, tomar distancia de esa perspectiva, sin desconocer que en esas creencias hay todo un ejercicio político, y hay un ejercicio también de captura de una fuerza existente en el mundo de la vida, en el mundo de las relaciones sociales y en el mundo de las expresiones del cuerpo como potencia. Entonces, comprender esto, crear o hacer que emerjan las relaciones profundas que hay en esto, es como una de las propuestas que aquí hemos traído. La presentación que hizo Claudia al principio, como una introducción, nos permitió tener una perspectiva que creo que está muy en el sentido de lo que hemos venido abordando en este seminario y en los seminarios de línea también, el problema de la potencia de ser, ¿no? La espiritualidad es una forma de esa potencia, por eso no, desde las visiones que estamos trabajando, nos apartamos de toda la visión cartesiana que divide cuerpo, razón, cuerpo, espíritu, y más bien trabajamos por crear una red de conceptos, sistema conceptual, en el que convocamos miradas como la postestructural, como la Foucaultiana. La espiritualidad se experimenta como cualquier otra faceta de la vida, y depende de la intensidad con que se viva la vida, se puede tener también una intensa vida espiritual o no, que es lo que, repito, intentan capturar siempre los procesos institucionales, de las religiones, de las iglesias y demás, y devolverlo
como afectos muy llevados al extremo del fundamentalismo o de prácticas que nos apartan de esa vivencia profunda de lo vital. Entonces, yo creo que en ese límite, en esa frontera, es que hay que seguir indagando, hay que seguir problematizando. Muy interesante lo que plantea la experiencia que nos trae Juan Manuel. Experiencia que tiene que ver con la manera misma como la transmite, como la racionaliza, como la lleva a mostrarnos en esa intensidad de lo vivido, ¿no? Muy poética, que nos coloca también en un límite, ¿no? Cualquiera podría decir, yo comentaba, bueno, ¿cuándo dejaron de darle alucinógenos a Juan Manuel en ese tratamiento que hicieron para eso, ¿no? Estábamos viendo bien. Sí. En un momento dado le dije a uno de los médicos, óigame doctor, ¿y cuántos litros de morfina me han dado? Me dijo, ¿cuántos litros? Unas pequeñitas. Sí. Entonces, si nos plantamos en esa frontera, podremos entender la recuperación de la energía que transmiten, por ejemplo, las prácticas animistas, que aquí en la academia tenemos que venir a dialogar con ellas, ¿no? El trance del vudú, el tipo de... en los colectivos, en las comunidades, en las formas como nos interconectamos, son flujos de energía, como dicen los de las ciencias complejas, ¿no? La vida es una constante y interconectada cantidad de flujos de energía, de materia y de información, que por eso nos permite conectarnos con tantas energías que hay vivas, que hay en el mundo, que están circulando, con las que nos encontramos y que reconfiguran campos de fuerza que no son meramente expresados psicológicamente o en el ámbito de la subjetividad, sino que se convierten en fuerzas sociales y en fuerzas políticas, ¿no? Por eso la perspectiva de Foucault también deja abierta una serie de preguntas interesantes, ¿no? La espiritualidad como búsqueda de la verdad y como capacidad de construir una relación consigo mismo y con los otros, y como se ha insistido mucho en este curso, también la relación con lo otro, ¿no? Ahí estaría la fuerza de lo espiritual para sacarla de esa discusión religiosa, o para sacarla de esa discusión de una metafísica muy barata, de que es un vínculo meramente con la trascendencia y que como que nos elevamos pues con esto, ¿no? No, es la construcción de campos de fuerza, de campos que potencian la vida, que potencian los cuerpos. Yo creo que por ahí sigamos el debate, porque apenas lo comenzamos. Buenas tardes. Y yo tengo una pregunta concreta para Juan Manuel. Después de ese accidente, ¿cómo se transformó su concepción del arte? ¿Cómo influyó la manera en la que usted concibe el arte? Y bueno, tengo una pregunta un poco más larga para Adrián, en el sentido de la relación entre, ¿cómo podría plantearlo?, entre violencia y religiones. Por ejemplo, voy a tratar un poco de explicarlo. Hay un historiador de la religión que se llama Jan Assmann, donde propone la siguiente tesis. Dice, en las antiguas culturas, las culturas politeístas, las culturas sabían que nombraban al sol, le daban un nombre, ¿no? Entonces cuando las culturas se encontraban,
simplemente se preguntaban, bueno, ¿tú cómo llamas al sol? Ya lo que se encuentran son culturas en la que ya no es, bueno, ¿cómo nombras al sol? Sino aquí el problema ya no es de traducción, sino de regímenes de verdad. Mi Dios es el verdadero, el tuyo no. Entonces ahí hay un gran problema de cómo, ya diríamos en términos Foucaultianos, ¿no? Pasar lo que es verdadero a lo falso, cómo se traduce, ¿no? Y hago esta pregunta porque finalmente somos una sociedad capitalista, ¿no? Y hubo un señor en el siglo XIX llamado Marx que planteó que, bueno, a raíz de la producción de plusvalor se vive en un mundo falso. El ser humano se le convierte en mercancía, ¿no? El famoso capítulo sobre el fetichismo de la mercancía, ¿no? Donde explica el gigante decimonónico que pues el ser humano, si se hace cosa, lo tiene uno que reducir a fuerza de trabajo, a obrero, y se crea un sistema enajenado, un sistema falso. Entonces, en este sentido, como, bueno, regresando a Nietzsche, en este famoso aforismo de la Gaia Ciencia, de que no existen, ¿no?, hechos, solo interpretaciones, quizás se debería ¿cómo plantear esta cuestión, ¿no? Estamos en un mundo falso, ¿no?, desde la perspectiva marxista. Un lector de Nietzsche, también del inicio del siglo XX, llamado Walter Benjamin, planteaba en el libro de los pasajes que en este mundo, ¿no?, de donde existen infinidad de verdades producidas por el capital, quizá el único sujeto del saber podría ser el sujeto revolucionario. Bueno, no sé, quizá llegué un poco tarde al debate con estos conceptos, ¿no? Pero bueno, creo que finalmente la relación entre poder y verdad sigue estando en el centro. Y bueno, para ya entrar en la cuestión, lo que preguntaba el doctor Useche, me parece pertinente la cuestión de la espiritualidad, es decir, sacarla de lo que se ha reducido a un discurso puramente religioso. Otro marxista peruano llamado José Carlos Mariátegui planteaba la cuestión de la mística, ¿no? Entonces, bueno, iría por ahí estas preguntas. Bien, le agradezco mucho su interrogante porque implica, pues, debo decirle que el especialista en cuestiones relacionadas con vida, cultura y poder es mi amigo Carlos Eduardo, así que justamente el primer autor que usted citó es alguien que trabaja en sus análisis y que ha trabajado en los seminarios realizados aquí, así que sin embargo debo decir que en su intervención hay al menos 3 preguntas diferentes, una de carácter metodológico, una de carácter ético y otra de carácter político, y voy a tratar de hilarlas en lo que he planteado en mi análisis. Metodológicamente hablando aparece la pregunta de cómo analizar la historia cuando es posible dar cuenta de los modos como la violencia y la religión se interconectan en determinada relación de cultura. Hay muchos modos de hacerlo, pero si nos preguntáramos cómo lo plantearía Foucault, y de hecho lo hizo con sus análisis de las prácticas y técnicas de griegas y su relación con el cristianismo, tiene que ver con salirse del supuesto de una cierta universalización o del supuesto de que hay una pura transformación para ir a averiguar cómo unas prácticas discursivas y no discursivas hacen visible, bien sea la modificación, la captura, la transformación de esas prácticas y de esas técnicas. En el curso de 1972 llamado La Sociedad Punitiva, Foucault muestra por primera vez el hecho de que unas prácticas se lleven a cabo supuestamente de la misma forma en una sociedad y otra, no le quita un ápice al hecho de que las relaciones de poder que se construyen son diferentes. Así que habría un supuesto que enfrentar, y es el hecho de que permanezcan unas ciertas prácticas de gobierno no implica que sean las mismas relaciones de poder. Habría que averiguar, en el sentido puramente histórico, específicamente cuáles relaciones de poder y para qué. Eso implica hacer visibles unos dispositivos, unos discursos, unas modificaciones, que sería justamente lo que se entendería por genealogía. Así que quizá una pregunta metodológica que luce casi imposible es cómo enfrentar el análisis genealógico al problema del análisis marxista de la relación ideología, infraestructura, superestructura. Habría que hacer una distinción entre cada uno de esos elementos. En lo que hemos llamado convergencia crítica en este doctorado, podemos reconocer que las problematizaciones se convierten en núcleos de convergencia
pero reconocemos las diferencias que hay entre los métodos y no tenemos de hecho ningún problema en reconocer que habría un método que permite hacer visibles ciertos elementos y otros que no. Así que en este caso habría que reconocer que hay unos límites de la genealogía, así como hay unos límites del materialismo histórico y dialéctico, y no tendríamos ningún problema en reconocer que esos límites son también históricos y precisamente por eso valiosos. Así, en estas ideas aparece un asunto con el que yo le voy a contestar en términos de tenis, porque aparece la pregunta del sí mismo. Y entonces es cierto que las perspectivas estéticas de Benjamin le permiten conectar de alguna manera el problema ideológico con el problema del sí mismo, pero reconocemos todos que eso no está presente en el análisis de Marx. Por otra parte, en la cuestión nietzscheana, pues el sí mismo se convierte básicamente en el núcleo del problema, especialmente en el último Nietzsche, que no solamente quiere diagnosticar cómo aparece el sí mismo en la cultura, especialmente en la genealogía y la moral, sino ya el último Nietzsche que quiere decir que es posible que yo mismo me convierta en una plataforma estratégica que es capaz de desencadenar formas de existencia distintas. Así que por un lado hay la pregunta respecto de qué ocurre con el sí mismo en los análisis críticos. Entonces yo querría, mi pensamiento es espacial, así que si me acompaña, yo querría poner el sí mismo aquí como núcleo de convergencia y al mismo tiempo decir que el marxismo y los análisis del materialismo histórico y del marco ideológico tienen algo que decir sobre el sí mismo y tienen unos límites, y al mismo la genealogía, que empezaría con Nietzsche, Baoyen, Butler, Braidotti y otras formas del feminismo contemporáneo, tienen algo que decir. Así que yo quiero establecer el sí mismo como punto de convergencia y no únicamente como diferenciación metodológica. En ese orden de ideas es cierto que hay un momento preciso en el que puede decirse de Marx a Althusser que el sujeto, especialmente en Althusser, que el sujeto es el resultado de los aparatos ideológicos del Estado o el resultado necesariamente de unas formas de ideología. Algo así como esta afirmación. Eso no está ni en Marx ni en Althusser, pero lo voy a decir así. El sí mismo será la máxima producción ideológica posible. Y eso estaría, en términos de superestructura, estaría dado en la estética, estaría dado, sí, bastante conocido. Sin embargo, la cuestión está en que, aunque el materialismo histórico y dialéctico puede dar cuenta de unos ciertos modos del sujeto, tiene el límite, y Jean-Paul Sartre lo vio especialmente, de considerar la estética como un asunto puramente superestructural. Sartre va hasta la posibilidad de decir que habría una forma de vida auténtica, derivando existencialismo y marxismo, para decir que en un momento histórico determinado quizá una autenticidad sería el verdadero modo de vivir frente a un capital que lo ha convertido todo en mercancía. Pero por el otro lado aparece del gran desafío nietzscheano de, comillas, cultiva tu propia rareza, elemento que también conocemos es estético. Así que por un lado aparece una cierta autenticidad, en una cierta correlación con un cierto núcleo de esencialidad del que se ha acusado, y por el otro aparece un ejercicio inmanente que se hace la pregunta por la posibilidad y por la potencia de ser. En esas dos ideas, insisto, el sí mismo termina siendo el núcleo de convergencia, no el lugar donde se chocan, sino el lugar donde se conectan. Yo quisiera decir que ambas posiciones, más allá de los límites que puedan tener, tienen por ventaja el hecho de reconocer que el sí mismo es una superficie estratégica. Es decir, el sí mismo es por un lado producción, pero por el otro lado es el lugar estratégico desde el que se pueden plantear formas de resistencia. La pregunta es viable eso cuando consideramos el sí mismo como producto de la ideología? Paul Ricoeur, en sus estudios sobre ideología y utopía, insiste en que habría una función positiva de lo ideológico, es decir, no habría únicamente función de disimulo y de distorsión, sino también una función de conexión. Y al mismo tiempo que vincula lo ideológico y lo utópico, parecería que la única salida del sí mismo en la cuestión de las relaciones con lo ideológico es plantear un sí mismo utópico. Y en este caso, ese sí mismo utópico se conecta con la utopía revolucionaria, y entonces estamos frente a un sujeto revolucionario que nunca llegará, porque es utópico. Y al decir de Lenin, queremos reconocer que la revolución debe darse una única vez, pero todos sabemos que los procesos revolucionarios tienen que empezar a las 5 de la mañana del día siguiente, y eso incluye muchos elementos, desde quién ponemos en el paredón hasta qué elementos económicos o macroeconómicos vamos a funcionar. Así que se genera un tremendo problema acerca del sí mismo en términos ideológicos. Pareciera que no hay salida en la cuestión ideológica respecto del sí mismo. Hemos sido producidos de esta manera, y la emergencia utópica de un sujeto revolucionario que se enfrenta directamente contra la inversión ideológica sería la única manera de salir. Pero más allá de todo eso, lo que sí quisiera insistir es que el sí mismo es una superficie estratégica en la que ahora aparecería una gran posibilidad de resistencia.
En ese orden de ideas, el problema de la espiritualidad aparece aquí y no aparece como un problema menor. Hipótesis. Si entendemos el sí mismo como la relación del sujeto con el sí mismo, y dos, reconocemos que históricamente hablando el sí mismo no está dado como cuestión metafísica y esencia, sino como producto, y tres, desde ahí reconocemos que el sujeto podría realizar una relación compleja con él mismo, en el que podría ser visible por crítica sus propios límites, para proponerle a esos límites una posibilidad nueva de pensar y de ser, entonces, de alguna manera, el ejercicio revolucionario se desplazaría ya no únicamente a la construcción de nuevas formas de producción económica y política, sino especialmente a nuevas formas de pensar. Es decir, la verdadera revolución, suponiendo que eso exista, implicaría una forma distinta de pensamiento. Eso es un ejercicio de debate bastante conocido, porque el marxismo clásico no aceptará que la revolución sea una transformación del pensar, sino una transformación de los modos de producción económica. Sin embargo, podríamos reconocer que transformar los modos de pensar es también transformar los modos de producción económica, pero no podría reducirse estrictamente a eso. ¿Qué implica entonces un ejercicio de pensamiento nuevo hoy? Yo quisiera decir que la noción de espiritualidad que he planteado con Foucault, espiritualidad de educación, eso implicaría el hecho de que hay unas formas de pensamiento que nos vinculan hoy a unas formas de producción económica y que podríamos entender por crítica cómo hacer para que otras formas de pensar vinculen otras maneras de producir. Sin embargo, en este momento histórico, y quizá Óscar Useche tiene toda la razón en eso, no sería viable establecer modificaciones económicas si no hacemos primero modificaciones ontológicas, en el sentido en que seguimos pensando el medio ambiente como externo a nosotros, y no, por ejemplo, con Braidotti, como el hecho de reconocer que no somos otra cosa que subjetividades extendidas ubicadas en un ecosistema que incluye una nave espacial de 40.000 kilómetros de diámetro que gira alrededor de una estrella enana blanca a la que llamamos Sol, que incluye 5 millones de especies vivas. Así que la pregunta que usted acaba de hacerme, si me permite extenderme, muchas gracias por escuchar, la cuestión está en que en este momento histórico los problemas ontológicos que incluyen el sí mismo incluyen esa relación compleja con lo otro que no somos, que supuestamente no somos. A reconocer que en los límites del análisis marxista, que es brillante y fundamental, el análisis de las prácticas nos permite entender cómo hoy hemos considerado nuestra relación con lo comillas exterior a nosotros mismos como ajeno, cuando quizá, y el ejercicio ficcional que acaba de aparecer hoy lo muestra de manera precisa, no haya nada más cercano a nosotros mismos que esa correlación. La vida que pasa por nosotros está en nosotros y nuestra correlación genera manera distinta de actuar. Así que lo que acabo de hacer es exponer los límites de los marcos metodológicos para establecer una posibilidad analítica, con la que, debo reconocer, me conecto con Benjamin. Una salida estética permitirá reconocer que hay unas formas de producción económica de lo estético, pero al mismo tiempo hay una plataforma en sí mismo en la que él puede tener la oportunidad de cuestionar sistemáticamente lo que está ocurriendo desde su trabajo estético, cosa que fue exactamente lo que hizo Walter Benjamin. Convirtió su vida en un ejercicio estético que tenía por objeto analizar sistemáticamente la manera como estaba funcionando el mundo y de manera paradójica su propia estética sirvió como herramienta de crítica. Eso para señalar que en esos límites hay también interconexiones y que en este caso me parece a mí que la interconexión es el sí mismo como oportunidad de resistencia.